Bueno, buenas tardes colegas. Bueno, aquí estamos en la sede del Colegio de Bioquímicos para realizar esta, podríamos llamar conferencia, charla, información que vamos a dar sobre el coronavirus. La idea es escucharlo al doctor Sergio Grutadauria, que como todos conocen es bioquímico especialista en virología. Él nos va a dar algunas características del virus y vamos a hablar acerca de qué función cumple el bioquímico en esta epidemia. Luego de escucharlo al doctor Grutadauria, ustedes pueden hacer preguntas vía WhatsApp al teléfono que figuraba en el flyer y tenemos un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, del Ministerio, del Hospital Rawson, de las entidades privadas como el Laboratorio LACE y el Hospital Privado Virológico de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes van a tratar de contestar todas las preguntas que ustedes tengan acerca de esta epidemia que hoy nos está rodeando. Bueno, doctor Grutadauria, lo escuchamos y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos los que se conectan. Creo que en esta oportunidad es la mejor forma de entender lo que es y sacarle el jugo a estas herramientas que nos permiten estar juntos, pero no juntos. Vamos a hablar de lo que es el aporte del bioquímico a esta pandemia, ya que es el coronavirus. Me acompañan hoy prestigiosos colegas, conocidos y amigos que son, desde mi punto de vista, referentes en lo que es la virología en Córdoba. Jorge Cámara, del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, Juan Coll, del Laboratorio LACE, María Beatriz Isa, del Laboratorio de la Clínica Reina Fabiola, Ricardo Macedo, del Hospital Privado del Laboratorio, y Sabrina Penco, del Hospital Rawson, que es médica, y nos va a dar una mano en esas situaciones y en esos temas en los cuales los bioquímicos necesitamos un apoyo desde el punto de vista médico. Siempre digo que el bioquímico y la bioquímica es una profesión rara, porque no somos médicos, pero hacemos algunos diagnósticos, no somos técnicos de laboratorio, pero sí hacemos técnicas analíticas, y no somos biólogos, pero sí tenemos una formación clínica. Seremos chef de laboratorio, me parece un apodo acorde a estos tiempos. Pero sí estoy convencido de que tenemos un profundo y relevante rol en el equipo de salud que no se limita a sacar sangre y a informar resultados, pero que sí implica e incluye esparcir luz en momentos de penumbra, basándonos siempre en evidencia científica. Y estoy convencido de que esto, más que un rol, es una responsabilidad. Para empezar, y antes de meternos de lleno en el tema del coronavirus, una publicación de hace unos pocos días, del 29 de febrero, que dice: la epidemia de información incorrecta va más rápido que la epidemia de coronavirus, y le dicen una infodemia. A raíz de esto, la Organización Mundial de la Salud ha creado un departamento que tiene como objetivo monitorear las redes sociales para detectar los rumores que se van produciendo y rápidamente escribir información que esté basada en la evidencia. También ha interaccionado con los principales buscadores de Internet, tanto como Google, Facebook y Twitter, para que cuando uno, y pueden hacer la prueba desde sus casas, cuando uno pone coronavirus, al primer lugar al que se va a dirigir va a ser Organización Mundial de la Salud, CDC o a los ministerios de salud pública de cada uno de los países. Y también este departamento tiene como objetivo accionar sobre los medios de comunicación para que no distribuyan las peores noticias, las peores fotos, y esto no traiga pánico a la población. Han creado un sitio que lamentablemente está en inglés solamente, se llama EpiWin, y está dirigido a profesionales por un lado, pero al público general, y tiene información tan útil y tan vital como cuándo usar un barbijo y cómo usar un barbijo. Allá por 1965, muchas infecciones respiratorias altas quedaban sin un diagnóstico etiológico certero porque no reaccionaban
y no daban positivo cualquiera de los virus conocidos, entonces lo que hicieron fue inocular estos materiales en cultivos de células. Y ahí aparecieron, después de revelar por microscopía electrónica, técnica que en esos momentos era pionera, aparecieron estas imágenes, fíjense, son de 1967, donde a un cráneo vio y dijo, para mí eso tiene forma de corona, y las bautizó como coronavirus. A partir de allí, se empezó a caracterizar la entidad como entidad clínica y se llegó a la conclusión de que causaban infecciones respiratorias altas, autolimitadas. Muy raramente había neumonías en pacientes inmunocomprometidos, en niños pequeños o en ancianos, que eran propios de climas templados, con picos anuales en primavera y en invierno. Y lo que se dice en muchas publicaciones, algo que no se ha podido corroborar del todo en nuestro medio, en nuestro país, que el 15 al 30% de todos los resfríos en adultos están causados por coronavirus. Se establecieron 2 cepas prototipo humanas, 1967, Estados Unidos, y a partir de ahí, como no era un virus que causara morbimortalidad, quedó como relegado, por así llamarlo, a ciertos laboratorios que estaban al fondo en los institutos de virología. Y se empezó a estudiar cuáles eran la presencia en animales. Ahí se vio que había 2 grandes grupos de coronavirus. Uno que se habían originado filogenéticamente en murciélagos y los otros en aves. Fíjense cómo serán que estaban ampliamente distribuidos en la naturaleza, aunque eran especies específicos, y producían un amplio rango de enfermedades. Fíjense, como para que ustedes tengan una idea, hay coronavirus propios de gatos, perros, cerdos, hurón, conejo, humano, ahí está el SARS y los murciélagos, en ese grupo de los alfa coronavirus. En los beta coronavirus hay virus que infectan cerdos, ratón, rata, vacas, caballos, perros, humanos, ahí está el MERS, mapache y murciélago. Y dentro de los delta y gamma propio de las aves, infectan a aves, cerdos y felinos, a aves, delfines y ballenas, causando ese amplio rango de patologías. Las principales son gastroenteritis e infecciones respiratorias y en menor medida hepatitis, nefritis y encefalomielitis. Para caracterizar estos virus, este gran grupo de virus, se vio que eran virus envueltos. ¿Por qué es importante saber si un virus es envuelto o no? Un virus envuelto quiere decir que tiene lípidos en su membrana. Por lo tanto, estos virus son fáciles y son sensibles de erradicar con detergentes o con solventes. Tienen insertada en esa bicapa lipídica varias proteínas, pero la más importante es la proteína S, porque esa proteína de Spike es la que se va a unir al receptor celular, la que va a ser la llave de entrada para que ese virus infecte una célula. En lo que es su genoma, tiene un genoma RNA de polaridad positiva lineal, no segmentado de simple cadena, como un tamaño inusualmente grande. Fíjense que tiene 30.000 nucleótidos frente a hepatitis C que tiene 10.000 solamente. Y no se sabe por qué es la causa que ese genoma tenga este tamaño. Cuando uno habla de la replicación viral, a grandes rasgos, esa replicación no tiene mucho de diferente con la de muchos otros virus. Es decir, hay un primer momento, que ahí lo ven en un recuadro rojo, donde el virus toma contacto con el receptor celular en la superficie de la célula y así puede ingresar. Desnuda es el término que usamos los virólogos, que quiere decir que inyecta o libera su ácido nucleico al citoplasma celular con el objetivo de producir más RNA por un lado y más proteínas para que posteriormente se puedan ensamblar ese RNA y esas proteínas y liberarse al medio circundante mucho más virus, ¿sí? Una multiplicidad importante. Hay una cosa que es característica de este coronavirus, que cuando sale lisa a la célula. Pero hay algo en lo cual me querría volver y detenerme un momento, que es en la replicación. ¿Cómo se divide el ácido nucleico? Es lo que se denomina replicación anidada. El virus tiene en este ácido nucleico RNA unas marcas genéticas y una secuencia líder. Y
¿Por qué esto es importante? Porque la RNA polimerasa que va a fabricar otra cadena de ARN empieza a leer y cuando llega a uno de esos sitios, a una de esas marcas, hace un salto hacia el comienzo del genoma porque le tiene que agregar a todo RNA esa secuencia líder. Esto hace que, según donde empezó a leer la RNA polimerasa, tengamos ARNs de distintos tamaños, con distintas secuencias, obviamente, y también que van a producir distintas proteínas. Entonces, la pregunta es, ¿qué me asegura que en un murciélago o en una paloma, o el ave que estemos hablando, haya un solo coronavirus? ¿Por qué no pueden pensar que puede haber 2, o 3, o 4? Y nada me asegura que la RNA polimerasa, cuando hace este salto, salte a esta cadena, o a otra, o a otra, o a otra. Por lo tanto, este mecanismo de replicación anidada más los errores que comete la RNA polimerasa cuando hace la replicación viral, posibilitan que haya una recombinación genética entre distintos coronavirus, esto sea una fuente constante de nuevas variantes, que puedan replicar en otros huéspedes, infectar otros tejidos y ser más virulentos. Al genoma humano le tardó 8 millones de años en evolucionar el 1% de su genoma, mientras que uno de estos virus, por estos mecanismos, le puede hacer en un par de días. Allá por el invierno de 2002 apareció en la provincia de Guangdong, al sur de China, el SARS, síndrome agudo respiratorio, que produjo 8.100 casos confirmados en 29 países, con una mortalidad del 10%. Hubo en total 774 muertos. El virus fue encontrado en civetas, hurones y perros mapaches. Todos son parientes de las comadrejas, sería el animal más parecido que tenemos nosotros acá. Y este virus tenía una alta homología con un coronavirus de murciélagos, con eso del grupo alfa que yo les contaba hace un momento. Se encontró que el 40% de los trabajadores de estos mercados de alimentos frescos eran seropositivos para el virus. O sea, el virus hacía tiempo que estaba circulando y en esos mercados se encontraron jaulas con estos animales que los vendían vivos para ser usados como mascotas, para ser carneados y también animales carneados para que la gente se los coma. Así es que la cuarentena de infectados por este virus y la clausura de los mercados de animales vivos fueron suficientes para controlar el brote y el último caso de SARS fue en abril del año 2004. No hubo más en ningún lado del mundo. Posteriormente, en junio de 2012, en Arabia Saudita, apareció el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, con 2.494 casos confirmados en 27 países y una mortalidad de 858 personas. El 35% de mortalidad, el otro el 10%. Especialmente morían personas ancianas con comorbilidades. Y acá lo que se vio es que la mayoría de los dromedarios de la península arábiga eran seropositivos para este virus, o sea que era endémico. Y muchos de ellos tenían PCR positivo, o sea, el virus circulaba. Era un virus, nuevamente, muy parecido a un virus de murciélagos, del grupo beta, del que yo les comenté hace un momento. Ahora bien, el camello es un animal clave en la cultura, la economía, la alimentación y el transporte en Medio Oriente. Por lo tanto, no se pudo erradicar porque no se pudieron aislar los camellos de los seres humanos. Y fíjense en este reporte de la Organización Mundial de la Salud, que dice que a mediados del año 2019, es decir, hace apenas 8 meses, se siguen produciendo casos y muertes de MERS en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque no se pudo romper el ciclo de transmisión humano-humano y camello-humano. Ahora bien, ¿cómo es el pasaje de los virus desde los murciélagos al huésped intermediario, ya sea el camello, ya sean las comadrejas o las civetas, al ser humano? En un momento se dijo que eran los murciélagos que mordían a estos
a estos animales, se dijo también que eran estos animales que comían los murciélagos, y también mucho se dijo de que los mercados en China vendían estos murciélagos. Hay una figura muy representativa que fue hecha para MERS, y me parece que es el mejor ejemplo que podemos tomar, que hay que tener en cuenta que los murciélagos, la gran mayoría, lo que hacen es comer flores, frutos e insectos. Entonces, a donde van a ir a parar y por eso vuelvo a decir es el mejor ejemplo, en Medio Oriente es a la palmera. Prácticamente el único árbol que hay en el desierto, y abajo de la palmera hay sombra y hay agua, y es donde la gente se guarece, y es donde están los animales para protegerse del sol, y así es como tanto la saliva, los excrementos, y también tengan en cuenta que los murciélagos son mamíferos que tienen cría colgados, y todo eso cae al piso y a lo que hay abajo. Así es como se contagiaron los camellos, y así es como la proximidad grande entre el camello y los humanos pasó a los humanos y tuvo de casualidad y de fortuna, mala fortuna, la capacidad de este virus de prorrogarse y de distribuirse entre la población humana. Llegamos a diciembre del 2019, 30 de diciembre del 2019, donde un médico en el Hospital Central de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, advirtió que en un día en su guardia recibió 7 pacientes que tenían un síndrome respiratorio que le hacía acordar a SARS, pero que por una prueba de coronavirus daba negativo para SARS, pero si era un coronavirus genérico, haciendo una PCR para cualquier coronavirus de murciélago, daba positivo. Bueno, daba la casualidad que de estos 7 pacientes, todos habían pasado por un mercado en esa ciudad. Como les decía, este médico, a través de esa red social, cuando tomó en cuenta y tomó conocimiento de las autoridades sanitarias, fue reprendido por haber distribuido información falsa y fue internado el 12 de enero y falleció el 7 de febrero este médico. Las informaciones no eran tan falsas. Cuando uno ve dónde queda la provincia de Hubei, tiene 59 millones de habitantes, está en el centro de China, su superficie es un poco más grande que la superficie de la provincia de Córdoba. Cuando uno va a ver lo que es la ciudad de Wuhan, tiene 11 millones de habitantes, su superficie es 16 veces lo que es la ciudad de Córdoba, es muchísimo más grande y tiene mucha más población, y lo que querría poder que ustedes vean bien, que el mercado está en el centro de la ciudad. No está en la periferia, no está perdido, no está en el cono urbano, está en el centro. Y está rodeado de edificios populosos, o sea, tiene a 2 cuadras una estación de trenes, tiene colegios, tiene bancos. Y este es el mercado que está ahí. En ese mercado, fíjense, Wuhan, que es la ciudad, Huanan, que es el mercado, se venden, como en el mercado norte de acá de Córdoba, animales carneados, y uno hasta puede también ir a comer. Tiene un restaurante. A ver si sabe la foto. No creo que esté. Pero tiene un restaurante ahí adentro. Por supuesto, lo primero que hicieron fue cerrar y clausurar. Hasta el momento, esta epidemia que empezó el 1 de diciembre, fue cuando se decretó el primer caso desconocido. Al 31 de diciembre había 41 casos y de esos 41 casos, 26 habían estado presentes en este mercado o habían estado en contacto con gente de este mercado. Al día de hoy hay un sitio europeo que tiene la estadística diaria donde dice cómo es mientras el color es más oscuro, donde se van produciendo la mayor cantidad de casos. Hay 194.000 casos en el mundo con 7.876 muertes. En China hay 81.000 casos con 3.242 muertes. 31.500 casos en Italia, algo que sorprende a todos, con 2.500 muertes. Y en Irán, que es el otro país con alta incidencia, 16.000 casos con 988 muertes. No sabemos por qué está pasando lo que pasa en Italia, porque fíjense que hay la mitad de casos que en Irán, pero 1/3 de muertes. No se sabe. Y en esta,
uno puede ir viendo desde el 31 de diciembre cómo fue avanzando la epidemia en China. Azul es China o celeste, no sé qué color lo ven ustedes, y mientras que está muriendo y desapareciendo en China, está aumentando en el resto del mundo. Y cuando uno va a ver en estas barras, fíjense, Europa es donde más está aumentando la cantidad de nuevos casos de coronavirus. El responsable es este agente que tuvo primero el nombre de nuevo coronavirus de 2019 y posteriormente se lo denominó, como se lo denomina ahora oficialmente, SARS coronavirus 2, porque es el 78% de identidad con el SARS, aquel del año 2002, pero tiene un 89% de identidad con dos coronavirus de murciélagos. El surgimiento de esta cepa se data de octubre del año pasado, o sea que muy rápidamente llegó al huésped intermediario y de ahí muy rápidamente al ser humano. Cuando uno hace el análisis de las secuencias para ver con qué es parecido y cómo es parecido, fíjense, esta es la cepa de, en ese momento cuando se hizo esta figura, todavía se llamaba 2019 nuevo coronavirus, y se ve que la mayor variación está en la proteína S, en esa proteína que está en la superficie del virus y que se va a unir con la célula. Y en las zonas de unión a la célula es donde más disimilitud hay. Mientras que la identidad global del virus es el 89%, acá la identidad es el 39%. Esa sería probablemente una de las causas por qué este virus tiene una forma distinta de entrar a las células y una mejor posibilidad de infectarlas. El huésped intermediario, todo el mundo apunta a que es este bichito que se llama pangolín, que es como un oso hormiguero con escamas. Están muy distribuidos en el sur de Asia y en el sur de África. Es un mamífero insectívoro que es usado en medicina tradicional china y es una especie protegida, está en extinción. Por eso que no está en el inventario de los mercados. Y no podemos saber cuántos había en ese mercado, ni sabemos si había vivos o muertos. Pero sí se encontró en un estudio que se hizo de casualidad en octubre del año pasado, que este bichito tenía un virus que guarda el 99% de identidad con este nuevo virus humano. Entonces, hoy la evidencia científica dice que hubo una recombinación en los murciélagos de dos virus y de alguna forma pasaron a este bichito y este bichito fue a parar al mercado y todos los humanos que pasaron por ese mercado se contagiaron. Vamos a hablar un poquito de los tiempos y de la epidemiología. Si bien no es el fin principal de esta charla, pero este fue el primer caso bien documentado de cómo ocurrían esos tiempos. Hubo una familia de la ciudad de Shenzhen que el 28 de diciembre viajó a la ciudad de Wuhan y fueron de visita. Son los celestes. Cuando llegaron a Wuhan, fueron a vivir a la casa de sus parientes y ahí los parientes empezaron a enfermarse. Fíjense que pasaron a ser rojos porque eran enfermos. Y en los próximos días tuvieron síntomas. Se enfermaron, los fueron a visitar y los fueron a acompañar al hospital. Esta gente volvió a su ciudad natal en Shenzhen y ahí volvieron a enfermar. Y fíjense cuando uno hace el análisis detallado. De las 6 personas eran los que vinieron de Shenzhen, 4 se enfermaron, ¿sí? Pero se enfermaron muy tempranamente. De ahí sabemos de que hay contagios durante el periodo de incubación. Porque cuando llegaron a visitar a sus familiares, todavía no había ninguno enfermo. También sabemos a partir de esto que hubo un paciente que se infectó, pero no se enfermó. Por lo tanto, existen las infecciones subclínicas. Personas que contagian sin estar enfermos. Y también sabemos que hay gente que nunca se infectó, que también era de la misma familia. Cuando esta familia volvió a su provincia de Shenzhen, contagiaron a un familiar que había quedado. O sea que también sabemos que hay contagio persona a persona. Y que ese contagio ocurre en el periodo de convalecencia a veces. Entonces, periodo de incubación, curva simple,
para que ustedes entiendan, el periodo de incubación en el, no sé, tal vez 50% o más de los pacientes es temprano, entre los 5 y los 6 días post contacto. Y ahora vean ustedes cómo baja la curva y prácticamente se negativiza a los 14 días. Por eso que hoy las cuarentenas son de 14 días. ¿Sí? Esa es la razón. Cuando uno ve cómo son la sintomatología, bueno, fiebre, que es una fiebre no tan alta. Hay tos, y la tos generalmente empieza un día antes de la fiebre. Hay rinorrea, la persona se siente con fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, especialmente en niños, y un dolor abdominal. Estos virus, como les dije hace un momento, causan destrucción del epitelio respiratorio. Por eso que a la persona le cuesta respirar, y por eso que avanza un distrés respiratorio. Hay inflamación de toda la mucosa respiratoria por la necrosis celular, y también hay una acción directa de disminución del interferón en la célula infectada. Ustedes saben que el interferón es un antiviral natural. Toda célula tiene un mecanismo muy primitivo de detectar que cuando hay algo raro en su citoplasma, produce interferón. Este virus puede burlar ese mecanismo. Y en esta podemos ver que a partir de que lo que pasa, este fue el trabajo de los primeros 41 casos que aparecieron, a partir de que se instauran los síntomas, la tos y la fiebre, en promedio a los 7 días la persona es internada. Tuvo China o al principio una política como es ahora en la Argentina de internar cualquier caso sospechoso. Entonces, a los 7 días es la admisión, a los 8 días la persona siente que le cuesta respirar, es la disnea. Después viene el distrés respiratorio, donde ya hay que ponerle a ese paciente un respirador o una asistencia de oxígeno. Y posteriormente van a la unidad de terapia intensiva. No todos los pacientes llegan a esto. O sea, no la mortalidad es relativamente baja, pero sí es un virus muy contagioso. Y también se ha visto que cuando uno ve lo que pasa en la presencia de virus en hisopados nasales y faringeos, hasta un momento avanzado y después que terminaron los síntomas, sigue apareciendo en muchos pacientes una cantidad de virus en las fauces. O sea, hay pacientes que contagian después que se curaron. Vamos a ver y hablar ahora del diagnóstico, que creo que es lo que más de cerca nos toca. Un paciente respiratorio febril, es decir, con rinorrea, es decir, con tos, es decir, con congestión, tiene que asistir al médico principalmente de un hospital. No creo conveniente de que vaya al médico de barrio, porque en condiciones de bioseguridad lo van a recibir en ese hospital, que son bioseguridad tanto para el paciente como para el médico. Es decir, lo que se hace hoy en los sanatorios y en los hospitales de Córdoba es que cuando se detecta un paciente que llega con estas características, en admisión la secretaría le da un barbijo para que ese paciente no al toser, porque viene tosiendo, no contagie al resto de personas que están en la sala de espera, ni a los trabajadores, miembros del equipo de salud. Entonces, a partir de allí, y en condiciones de bioseguridad, se lo conduce al paciente a un ambiente que tiene que estar aireado por ventilación artificial, tiene que estar aislado y tiene que tener ventanas. ¿Para qué? Para que haya buena circulación de aire. Ahí el médico le va a hacer la valoración y lo va a catalogar como un caso sospechoso si el paciente tiene clínica. Clínica es fiebre, tos y congestión. Y también si tiene epidemiología, si estuvo en contacto con un paciente confirmado o estuvo en contacto o viene de viaje de alguno de los lugares en el mundo, de alguno de los países, es una lista que se va actualizando día a día, que sabemos que hay circulación. A partir de allí, el médico va a confeccionar la ficha epidemiológica correspondiente para poder precisar bien cuándo fue el contagio, cuándo fue el contacto, qué síntomas tiene, cuándo empezaron. Y va a tomar muestras
de hisopado faríngeo y nasal. Y vuelvo a repetir, a esas muestras las toma el médico, encerrado en un lugar aislado, bien ventilado, y el médico con la protección personal, lo vamos a ver en un momento, y va a tomar hisopados. Primero que todo, hay médicos que piden, y está bueno a lo mejor, habló el otro día bien Sabrina de lo que es y lo que vemos en el laboratorio. Prácticamente hay un movimiento de las enzimas hepáticas, GOT y GPT, aumenta un poco la LDH, y lo que sí se ve es una linfopenia. Es prácticamente las únicas características del laboratorio clínico. En lo que es virológico, primero que todo hay que descartar influenza. Se indica desde las guías que ese descarte tiene que ser por PCR, pero habría que ver, ustedes saben que hacer PCR se pueden hacer en laboratorios de una cierta envergadura, que el costo es alto de esa determinación, entonces que habría que empezar a hablar en algún momento de hacer un antígeno, a lo mejor por una prueba rápida, que lo tenemos en 15 minutos y que la podemos hacer en todos los laboratorios a un costo asequible y reconocido por las obras sociales, eso o por la mayoría de las obras sociales. Primero que todo es que descartar influenza. Si influenza es positivo, vamos a concluir que el paciente tiene una gripe. A partir de allí, si influenza es negativo, vamos a seguir por el camino de hacer detección de coronavirus. Lo que muchísima gente nos pregunta, ¿hay casos de coinfección de influenza con coronavirus? Obviamente que puede haber casos, pero cuando circula en serio influenza, que es lo que ocurre en el hemisferio norte, donde están en invierno y tienen gran cantidad de influenza como lo vamos a tener nosotros este año, entonces hoy nuestro protocolo es descartar influenza, porque las chances de que haya una coinfección, influenza-coronavirus, son prácticamente nulas y despreciables. El segundo paso es hacer, si nos dio negativa la influenza, una PCR para coronavirus. Esto es una nota que apareció, que reprodujo La Nación de BBC News del 13 de marzo, de hace muy poquito tiempo, y se las voy a leer porque me parece fundamental. Dice, exitosa estrategia de Corea del Sur para salvar vidas en medio de la pandemia. A pesar de tener una elevada cifra de casos diagnosticados, hablando de Corea, 7.755, el cuarto mayor país con más casos diagnosticados en ese momento, el número de fallecidos hasta el 11 de marzo eran solamente 63, que representa una tasa de mortalidad del 0,6%, menor que Estados Unidos, que Irán, que China y obviamente que Italia. Corea del Sur adelantó una campaña agresiva para combatir al virus. Puso todo su sistema de salud a disposición para diagnosticar tempranamente la presencia de coronavirus en zonas importantes y críticas del país. Un ejemplo de ello es que a pesar de que Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron el mismo día el primer caso de coronavirus en sus respectivos países, que fue el 20 de enero, hasta esta semana Estados Unidos había examinado 4.300 personas con una población total del país de 327 millones, versus Corea del Sur, que con una población de 51 millones había hecho el test a casi 200.000 personas. Lo que me está diciendo esto es que mientras más gente le hago el testeo temprano, menos personas mueren. Increíblemente en la Argentina la situación es, podríamos decir, desconocida. No sabemos cuántos test se han hecho y hoy todo el testeo está centralizado en el Instituto Malbrán. Desde mi punto de vista muy personal, esto no tiene explicación, no se ha dado una explicación y también se han bloqueado la venta de reactivos a los centros privados, de los cuales hay en todo el país bien equipados con metodologías, con aparatología y obviamente con profesionales que pueden hacerlo. Desde mi punto de vista muy personal, creo que es una medida con un federalismo totalmente falso y hasta discriminatorio para los pacientes del interior, nuestros pacientes. Se dice, y por lo que ha salido en la prensa, que esto se va a destrabar la semana que viene, liberando a 3 laboratorios en la Argentina que van a poder hacer este diagnóstico, que son, además del Instituto Malbrán, el Córdoba,
el Ministerio de Salud de Córdoba, el Ministerio de Salud de Santa Fe y el de Chaco. O sea que todo el país va a tener que mandar ahora a estos 4. Pero se sigue sin destrabar la venta de reactivos a los laboratorios privados. Tengamos en cuenta que el contagio tiene, como en toda infección, una puerta de entrada y una puerta de salida. La puerta de entrada es la conjuntiva de los ojos, la nariz cuando respiro y la boca cuando respiro o cuando me llevo la mano a la boca. El virus no entra por la piel. Seamos conscientes de eso. Y la puerta de salida son las secreciones respiratorias. Toser, estornudar y hablar es lo que va a hacer que el virus de un infectado llegue al medio ambiente. No se ha encontrado el virus en orina, la viremia es prácticamente baja o nula, se ha hecho, y en materia fecal, si bien en pacientes hay diarrea, lo que han encontrado de virus en materia fecal es despreciable. Recordemos que todos los estudios que se han hecho hasta el momento son de PCR buscando RNA viral. Cuando yo busco RNA viral, no quiere decir que ese virus sea infectivo. ¿Sí? O sea, que haya virus no significa necesariamente que produzca infección. ¿Y cómo es el contagio? Cuando uno habla de la vía aérea, una persona infectada va a estornudar, va a toser y va a hablar y va a producir gotas que son muy pequeñas, esa es la vía aérea, de menos de 5 micras, que van a viajar a más de 1 metro. Y como son tan pequeñas van a quedar suspendidas en la atmósfera. También va a provocar y va a producir gotas directamente, que tienen un diámetro más grande, más de 5 micras, pero que esas, por su tamaño, van a precipitar y van a caer rápidamente, en una distancia muy chica, menos de 1 metro, al piso. Ese es el contagio por gotas y ese es el contagio de coronavirus. De ahí que ustedes entienden por qué cuando vamos al banco, por qué cuando vamos a la secretaría de un lugar, nos ponen una línea de 1 metro, porque por los estudios hechos es lo que alcanzaría, lo que ya no llegaría el rango de esa gota. Por supuesto que está también el contacto directo, y que es cuando yo toco algo infectado y me lo llevo a los ojos o la boca, y por supuesto que está el contacto indirecto, que incluye también una superficie con más tiempo de que el virus ha estado presente. ¿Cómo hacemos la limpieza? Y ya se estudió, este es un trabajo de coronavirus, fíjense, donde dice que el etanol 70 anda, porque el etanol es un solvente orgánico y este virus tiene grasa, tiene lípidos, o sea, con eso lo inactivo. Usando hipoclorito al 0,1% o haciendo dilución 1 en 50, que es lo mismo, y otros métodos que ya se usan, digamos, en superficies, iodopovidona, glutaraldehído, isopropanol, cloruro de benzalconio, que es lo que tienen las toallitas que uno compra en muchos lugares, que es una sal de amonio cuaternario. Bueno, y formaldehído, que es un químico un poco más agresivo, pero todos se pueden usar. Elementos de protección personal. Antiparras. Las antiparras se pueden lavar y se tienen que lavar todos los días con, así sea agua con detergente o con alcohol 70. El barbijo que tiene que ser descartable y que tiene que estar bien puesto. Fíjense, estos son los barbijos que uno pone y que vienen con los elásticos. Y si no, los que uno ata, los tiene que atar correctamente. Uno arriba y otro en la parte de atrás del cuello. Cualquier otra combinación es incorrecta. Tener el barbijo con la nariz afuera y la boca adentro tampoco sirve. Y usar delantal, que es descartable, los que son de fiselina, que uno los usa y los puede estar usando un rato y un tiempo. Es decir, un médico puede tener puesto a lo mejor un buen rato o durante horas el delantal y el barbijo, pero después eso se tira. Y las conductas son lavarse las manos con jabón. El alcohol en gel es súper práctico y súper cool, pero también puedo tener alcohol 70. Y falta el alcohol en gel. Y hoy el Pastor Jiménez estaba vendiendo alcohol en gel con esencia de jengibre a 1000 mangos y decía que tenía 12 botellas. Hoy lo llevaron preso, creo. O fue una cosa así. Y si no, el alcohol 70. Agarramos una probeta, 70 mililitros de alcohol, 30 mililitros de agua y ya tenemos alcohol 70. Y lo podemos llevar en un frasquito como decían antes, la cartera de la dama o el bolsillo del caballero.
Lavarse las manos frecuentemente, evitar el arrastre y la contaminación. Los colegas que son bacteriólogos lo tienen súper claro a eso, porque están acostumbrados a tener una conducta de qué tocar y acordarse de qué tocar. Los que trabajamos con cultivos de células, ahora y en su momento, también elaboramos una conducta de qué está limpio y qué está sucio para que no se nos contamine el cultivo. Hay que ventilar los ambientes. ¿Para qué? Y para que no haya acumulación de esas gotitas. Hay que limpiar la superficie frecuentemente, con lo que les decía recién, y no comer, no beber. Obviamente, el café y el mate tienen que estar prohibidos hoy en cualquier lugar y en cualquier ámbito de salud. En otros también, pero nosotros responsables no podemos hacer el papelón de que nuestros pacientes nos vean con el barbijo y con el mate. Uso racional de los recursos. Hablando, la semana pasada hicimos una charla en la cual también estuvo Sabrina y muchos de los presentes, donde nos contó el doctor Caeiro del hospital privado que por cada paciente internado se necesitan por día 40 juegos de bata, guantes y cofias. Entonces, piensen que si hay en una institución 10 pacientes, se gastan 400 batas por día. Entonces, seamos conscientes de esto porque no hay batas, no hay barbijos, no se consiguen barbijos y hay gente que ya se puso, hay una señora que me contaba una amiga el otro día que ya se puso, ella es modista y está haciendo barbijos. Lo cual me parece una excelente forma de ayudar, más allá de lo que está haciendo, de ayudar. Entonces, seamos conscientes de eso, uso racional de los recursos. Y bueno, como decía el doctor Paglini, muchos de los que estamos acá lo conocimos, decía que a los virus hay que tenerles respeto, no miedo. Bueno, gracias por la atención y vamos a empezar a contestar las preguntas que ustedes nos hagan.